Somos seres en constante evolución. Todo evoluciona. Nuestras almas evolucionan hacia un estado superior de conciencia. Únete a la conciencia universal en expansión. Evolución 2023. Con la escritora, coach y terapeuta holística Claudia Asúnzolo Rivera. Aquí en Radio Pasión US. Seduciendo tus sentidos. Hola, Shanti. Hoy los saludo con esta palabra, con este saludo hindú, este saludo en sánscrito, que significa paz. Soy Claudia Asúnzolo Rivera y les doy la bienvenida a Evolución 2023. Estoy transmitiendo desde Querétaro, México, para más de 60 países a través de Radio Pasión, en este programa que pretende ofrecer un espacio de conocimiento y sobre todo de reflexión, un espacio que ofrezca un punto de vista diferente de algunas cuestiones, de algunos temas, para un espacio para conocer por qué hacemos lo que hacemos y por qué creemos lo que creemos. Un programa para hablar de espiritualidad desde diversos ángulos. Y estoy contenta porque estoy haciendo este programa, porque ya prontito va a ser el Día del Padre aquí en México y en algunos otros países. Y le quiero rendir a través de este espacio un sencillo homenaje a todos los papás, ya sean papás biológicos o de crianza, papás de corazón. Y miren, les platico, se celebra en México, se celebrará en México el próximo domingo 18 de junio. Y cada año se celebra en un día diferente, porque cada año se celebra el tercer domingo de mes, al igual que lo hacen en Estados Unidos, Francia e Inglaterra. A diferencia del Día de las Madres, insisto, no tiene un día fijo, ni sus raíces son tan antiguas tampoco. ¿Se acuerdan que yo les decía que, bueno, desde los egipcios ya se honraba a la diosa madre y luego, pues la Iglesia Católica lo instituyó en honor a María, Madre de Jesús, de la Virgen María? Bueno, el Día del Padre empezó a celebrarse hasta el siglo XX. En México, la celebración del Día del Padre fue influenciada por la festividad de los Estados Unidos, donde se realiza desde 1910 a raíz de la iniciativa de una mujer llamada Sonora Dove, en respuesta a la existencia precisamente del Día de la Madre, porque ella y sus hermanas fueron criadas por su papá, por su padre. Entonces dijeron, bueno, nosotros no tenemos mamá, ¿verdad? Pero mi papá y cuántos papás no, todos merecen ser reconocidos. Los países nórdicos también adoptaron la fecha estadounidense como el Día del Padre, hasta que en 1949 trasladaron la festividad al segundo domingo de noviembre. Esto en varios países nórdicos, excepto en Dinamarca. En Rusia se celebra el 23 de febrero y en Libia, Jordania y Palestina el 21 de junio. En España y otros países se celebra el 19 de marzo, Día de San José, Padre terrenal de Jesús de Nazaret. Papá, papá es sin duda una de las figuras más importantes en la vida de toda persona, ya sea un padre presente o ausente. Y sabemos que toda relación, entre más cercana e importante, tiene un sinfín de cosas bellas y también tiene un sinfín de cosas bellas y tiene también un sinfín de aristas. Entre más cercana la relación, entre más importante la relación, tiene más luces y sombras.
Por ello, nuestros seres más queridos son nuestros principales maestros en la vida. Y así como heredamos de mamá y de nuestro linaje femenino, el amor que nos nutre, lo comentábamos en mayo desde el útero, y que también heredamos heridas, pues lo mismo pasa con papá y su linaje. Recibimos de él amor y recibimos también heridas. Bueno, hoy vamos a platicar de sanar la energía del linaje paterno, de sanar la relación con papá, con Araceli Valdés Rodríguez. Ella es ya, tengo el gusto de que sea ya una amiga de Evolución. Estuvo en mayo platicando con nosotros precisamente de la sanación del linaje femenino desde el útero. Ella es licenciada en educación, coach de vida, coach de transformación, facilitadora de barra de Axis, tanatóloga, terapeuta holística, sanadora del cacao, guardiana del rito del útero, guía de ceremonias holísticas y creadora del Instituto Sanarte. Araceli Valdés, qué gusto tenerte nuevamente en Evolución 2023. Gracias, Clau. Gracias por esta presentación, por esta invitación para trabajar de verdad un tema tan base, ¿no? Tan importante para todos los seres humanos, tanto hombres como mujeres, en el que definitivamente requerimos integrar esa energía de papá independientemente de cómo haya sido, ¿no? Entonces, pues bien, desde el Instituto Sanarte, que es un espacio de expansión de conciencia, un espacio de sanación, pues nos hemos dedicado en estos últimos meses a trabajar y a compartir este rito del corazón, que es precisamente el rito para sanar nuestro linaje masculino. Ajá, entonces de mamá es el rito del útero y Así de es. papá es el rito del corazón. Así es correcto. Mira, qué bonito, qué bonito. ¿Por qué papá desde el corazón? Porque bueno, mamá del útero está muy claro, ¿no? Pero ¿por qué papá desde el corazón? Sí, de hecho, el trabajo de mamá es desde útero a corazón, ¿no? Porque decimos que si no hay un útero activado, bueno, definitivamente ahí vamos a tener muchos problemas y bloqueos desde nuestra parte emocional, desde nuestra compartir. Entonces, con papá, pues definitivamente el linaje masculino se sana directamente en el corazón. Es en donde habitan precisamente esa energía, en donde debemos nosotros como hijos integrarlos a través pues de la aceptación, de la honra, del reconocimiento. Entonces llevamos este rito precisamente para que conecten con el corazón no nada más de papá, sino con 7 linajes, ¿no? Para poder llevar a cabo esa conexión de corazón a corazón. Entonces viajamos en nuestra meditación de corazón a corazón, de papá, abuelo, tatarabuelo, etcétera. Ok. ¿Por qué es importante sanar el linaje de papá? ¿Por qué es importante sanar la relación con papá? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando, verdad? Aquí es bien importante, siempre iniciamos con esta pregunta, el para qué sirve un padre en la vida, ¿no? El que lo podamos entender. Y definitivamente vamos viendo cómo un padre pues es súper importante en la vida de todas las personas. Es una figura que pues ha sido opacada, ¿no? Como ya mencionábamos, el cómo se celebra con grandes biombos a mamá, siempre como que ha sido muy opacada la figura del padre. Sin embargo, pues el padre es importantísimo sanarlo porque es el que nos va a generar fuerza, nos va a generar seguridad, confianza, manejo de límites y poder personal. Entonces, simplemente con esto podemos entender que definitivamente la figura del padre es súper importante porque determina cuán exitosa o no serán las relaciones con los hombres, en gran medida, ¿no? Entonces esto pues se va a traducir en la estima que se tengan de sí mismo. Y pues bueno, también sabemos desde una proposición freudiana que el padre pues viene siendo el primer gran amor de la vida, especialmente
de una mujer, ¿no? En sentido figurado. Ujú. Entonces, ahí es donde precisamente, si no hay esta identificación, si no hay esta integración, pues muchas veces como adultos nos vemos, pues, muy limitados en nuestra vida. Sí, fíjate que bien cierto, ¿no? Si bien hay muchos padres ausentes, aunque hayan estado formando una familia, a lo mejor fue un padre que trabajó tanto o que la vieja usanza, pues cómo se va a involucrar en la crianza de los hijos. Y hay padres ausentes y hay padres ausentes, ausentes que dijeron con permiso yo me voy, ¿no? Hay padres muy presentes y sí, para muchas mujeres, papá es nuestro primer gran amor, nuestro príncipe azul. Bueno, mi papá, sí. Yo tuve la fortuna de tener un padre súper presente, súper amoroso, y sí fue mi primer amor. Y es increíble cómo va a determinar la manera en que nosotros como mujeres en el futuro nos vamos a relacionar con los hombres a nivel pareja, ¿no? Totalmente, porque muchas veces vamos en busca precisamente de mm, de esas características, de esos nutrientes, tanto que nos dio como lo que no nos dio, porque precisamente de aquí surge la necesidad de sanar. ¿Qué sucede cuando no nos lo dio? Y entonces empezamos a buscar en otras personas, en lo externo, esas características de papá. Por lo tanto, pues nuestras relaciones tienden a volverse muy complicadas cuando hay este vínculo, ¿no? O esta necesidad de búsqueda. Ajá, Adelis. No, no, sigue. O te pregunto, fíjate que, Sí. o al revés, ¿no? Yo tengo una amiga que su papá fue un hombre muy autoritario y ella, la forma de relacionarse con los hombres es compitiendo, compitiendo, Ujú. y ella no ha podido, eh, eh, se me fue la palabra, hacer Equilibrar. de una relación de Ah, pareja ok. Ujú. sólida y Construir. duradera, construir una relación de pareja, Ujú. porque compite ferozmente con los hombres. Así es. Sí, definitivamente muchas mujeres estamos tan peleadas con la energía masculina, ¿no? Inconscientemente, que pues se nos dificulta construir relaciones sanas. Y es que también una de las palabras clave que usamos también mucho y que tratamos de llevar a que la gente, a que las personas concienticen es el que no podemos volvernos jueces de papá, ¿no? Definitivamente no podemos ser jueces porque si lo hacemos desde ahí, no podríamos empezar a integrarlo, porque cada papá definitivamente tuvo su propia historia y eso es lo que llevamos nosotros a través del rito, que ellos empiecen a ver con otros ojos, la gratitud, la compasión, que también tuvieron una propia historia y que seguramente no nos dieron más que lo que tenían, ¿no? No podían darnos lo que no hubo en ellos, lo que no se les sembró. Lo que ellos Entonces, pues mismos obviamente, ajá. no tuvieron. Fíjate, hace 2 años tuvimos otro programa de papá con eh, una terapeuta que maneja constelaciones familiares, Mm. argentina ella, nos dio un programa súper lindo, Nina Hatzek, y ella decía que tuvo un papá ausente, de estos papás que de plano dijo, adiós, ahí te ves, y se desapareció, ¿no? Voy por cigarros y nunca regresó, ¿no? Sí, Esos. muy, Y, muy y, y común. ella toda la vida había dicho, yo no tengo papá, yo no tengo papá, hasta que entendió, pues que sí tuvo papá porque hubo alguien que la engendró y que aunque su papá fuera un padre ausente y ya pudiera tener algún resentimiento por esta situación, pues que finalmente le tenía que agradecer que le dio la vida. Así de sencillo. Sí, eso es súper importante. En muchas ocasiones nos vemos en el espacio con personas que tienen esa frase y la divulgan, ¿no? Siempre, no tengo papá, no tengo papá. Y desde ahí nos estamos quedando definitivamente incompletos. Está faltando una mitad. No puede haber una energía femenina sin completarse con la masculina y viceversa, ¿no?
Entonces, cuando yo en resistencia ante esa figura de papá me vuelvo juez, definitivamente lo que voy a hacer es estarme cargando una gran maleta en la espalda porque pues voy a estar por la vida ahí con esa energía mal equilibrada y definitivamente a papá pues se le celebra o se le reconoce, pero desde la gratitud profunda, ¿no? Por el simple hecho de dar la vida. Hay papás que únicamente su función fue ser semilla. Y ya desde ahí es suficiente para que tengamos esa gratitud. Entonces yo sí las invito, luego no vuelvas a mencionar que no tienes papá. Sí lo tienes, ¿no? Sí lo tuviste. Quizá en una variante que no esperabas, que tu niña requería a lo mejor mucho más, pero es importante integrar tal como fue. Y eso es lo que también dentro de las constelaciones nos ayuda mucho, que son maravillosas, porque nos ayuda a entender nuestro lugar como hijos, que ellos son los grandes a quienes hay que honrar. Y cuando nosotros como mujeres, como hijos también Bueno, ocupamos el lugar de papá, ahí definitivamente vamos a estar en una falta de orden y precisamente Bergelinger nos dice, ¿verdad? Donde primero es el orden y luego el amor. Y generalmente muchas veces en la familia mexicana hay mucha confusión con este tema, porque cuántas veces las mujeres han delegado, o no obvias razones quizá, o con fundamentos, pero no nos damos cuenta del impacto que tienen nuestros hijos el aislarlos de esa energía de papá, ¿no? Entonces es muy importante que se vaya integrando. integrar a papá, sea como haya sido, ¿no? Y es un favor para nosotros mismos, ¿no? Hablábamos de las mujeres que tuvimos el privilegio de tener un papá presente, lindo, amoroso, que fue nuestro primer gran amor, ¿no? ¿Está mal buscar en papá? Hablabas tú de que desde un punto de vista freudiano luego andamos buscando a hombres que se parezcan a papá. ¿Está mal? Fíjate que precisamente no es que esté mal, ¿verdad? Simplemente es qué te funciona y qué no te funciona. Eso. Pero cuando hay un papá que es demasiado complaciente, porque dentro del trabajo que hacemos, primero identificamos los tipos de padres que hay. Ahorita te platico si gustas. Pero cuando hay un papá que es demasiado complaciente, que trata a su hija como una princesa, ¿no? Ujú. Entonces, muchas veces esa hija nunca va a haber suficiente a una pareja, ¿no? ¿Por qué? Porque ella está buscando quién la trate, quién le dé todo lo que papá le daba. Entonces, al no encontrarlo, pues también va a haber gran frustración. Oye, además como que una cosa es buscar a un hombre que a lo mejor tenga ciertas características que papá tenía porque eran pues características lindas, ¿no? Características que a mí me hicieron sentir amada y protegida, pero sé que no es mi papá, ¿no? A ir Ujú. buscando un segundo padre, ¿no? A ir buscando que tu esposo te trate como papá ¿no? Y pretendas que te resuelva la vida y te trate como a su niñita, ¿no? Es diferente. Así es, por eso es tan importante identificar y darle el lugar a papá, porque entonces, precisamente voy a estar buscando en otros espacios. Papá, de alguna manera, nos da a través de su presencia o ausencia en nuestras vidas, nos nos forma, nos estructura una manera de querer, una manera de amar, ¿no? Y entonces muchas veces creemos que esa es la manera adecuada de amar y a veces nos conformamos con muy poquito o bien no nos conformamos. Pero cuando tú integras la energía de papá desde tal como es, le das su lugar y tú dices, yo soy la hija, yo soy la pequeña, entonces te pido permiso para hacerlo diferente, ¿no? Ahí es donde tú puedes estructurar con tu pareja una verdadera relación, porque si no, hay muchas familias, desafortunadamente, muchas parejas en las que no hay un orden como muy claro, ¿no? A veces la mamá quiere tratar como hijo a la pareja o Mm, bien como o buscando un papá. Entonces,
por eso es tan importante estos trabajos de sanación. Sí, vemos a mujeres que queremos vemos muchas mujeres que su pareja las tratan de princesita, y es que yo soy una princesita. No, mis princesas, somos mujeres y somos pareja, Somos ¿no? pareja, inclusive fíjate algo tan simple, que es cuando en la pareja se dicen papi o mami, ¿no? Ajá, Y que tú dices, ah, pues, qué bonito, o así está bien, pero desde la parte sistémica eso es un error totalmente, ¿no? sí. Porque precisamente no estamos dándole su lugar a esa pareja. Y de ahí inclusive vienen luego muchos temas, pues incluso de infidelidad, ¿no? De infidelidad, porque cuando el hombre como tal no encuentra un lugar o no encuentra, o no se le trata desde esa parte de pareja, entonces como que ve la familia desde la parte muy maternal, entonces muchas veces busca por fuera la parte pasional, ¿sí? Y esto genera gran conflicto y controversia, ¿no? Porque no toda una mujer, imagínate que tú le digas que se está generando la infidelidad del marido y dices, ¿cómo crees? Y yo soy la víctima, ¿no? ¿Sí? Pero muchas veces tiene que ver con este trato que no sabemos cómo darle, y obviamente cuando no hay conciencia, pues no podemos ni juzgarnos tampoco a nosotros mismos ni culparnos. Es por ello que es tan importante en este trabajo revisar las heridas del alma, la importancia de las heridas del alma en este trabajo espiritual de papá. Y, y fíjate que hay mujeres que se casan y cuando empiezan a llegar los hijos, se olvidan de ser esposas para ser Mm, madres. O sea, se totalmente, enfocan tanto en la maternidad y se olvidan de ser esposas, ¿no? así es. Ujú. Shelly, has dicho tres, bueno, yo tengo aquí apuntado tres cosas que me gustaría hablar de, según lo que hemos estado platicando. Me hablabas Ajá, de los tipos de papá, me ajá. hablabas que papá representa el saber poner límites, acabo de tener un programa sobre eso, pero me gustaría Ujú. hablar más de ese tema. Y el otro, estamos hablando un poco más de la óptica femenina, de hija y papá. ¿Qué onda con papá e hijo varón? Ujú. Sí, precisamente este trabajo, por ejemplo, dentro de las historias de nuestras familias, muchas veces esa energía masculina ha dañado mucho a la energía femenina, ¿no? Entonces, como resultado precisamente, pues de un lugar, de búsqueda, de fuerza, de justicia, de poder. Entonces, esta búsqueda que muchas veces no ha tenido, pues una buena dirección, obviamente va a traer resultados nefastos, ¿no? ¿Qué sucede con un hijo, por ejemplo, también que tuvo un papá, violento? Muchas veces también va a crecer sin esta energía masculina. Es por eso también importante integrarle a la energía femenina, porque dependiendo del patrón que él tenga como hijo, es muy común o es muy probable, más bien, que él vaya a repetirlo en su familia, ¿no? Y cuando lo hacemos desde la resistencia, desde el yo nunca quiero ser como mi papá, o yo no voy a hacerlo así, lo voy a hacer diferente, pero no lo hacen desde la parte espiritual, sino desde una parte de, digamos, inclusive como mundana o del ego, generalmente lo que tendemos es a repetir los patrones, ¿no? A repetir los patrones. Un Pero no hombre, se hace desde el amor, sino desde el resentimiento. Ajá. así es, ¿no? Y es ahí donde, pues, muchas veces no entendemos que cuando hay una pareja, este, tiene sus propias carencias emocionales. Entonces, inconscientemente, esas carencias buscan, huelen a la pareja exacta para que venga a complementar y a nutrir sus propias heridas, ¿no? Que también viene ese hombre con esas heridas. Entonces, dependiendo, por eso es tan importante identificar cuáles son las heridas del alma que tenemos, porque desde ahí vamos a ver que nos hemos manejado desde ciertas máscaras, ¿no? Desde ciertas máscaras y que muchas veces estamos en esa víctimas de por qué la vida me dio ese marido, o me dio esa pareja, o por qué no encuentro un hombre leal,
¿cómo voy a encontrar un hombre leal si a lo mejor desde mis introyectos o creencias yo entendí en la familia que todos los hombres son infieles, ¿no? Entonces voy por la vida validándome que efectivamente los hombres son infieles. En este caso, el hijo varón, cuando tiene también ese patrón ya muy, muy reproducido en su linaje, pues muchas veces va a repetir esa energía, ya sea de fuerza, de violencia o también débil, ¿no? O una fuerza débil o de ausencia. Que son las heridas de lo masculino que hay que curar, ¿no? Fíjate que ¿Mm? en noviembre, en los meses de noviembre, yo suelo tener programas dedicados a los hombres y tuve un programa con un psicólogo buenísimo de acá de Querétaro, con Cristian Ortiz, sobre el pacto patriarcal. Y él El hablaba patriarcado. también de cómo el pacto patriarcal, si bien ha sido terrible con las mujeres, nos ha Ujú, robado nuestro poder, también ujú. ha sido terrible con los hombres, porque él decía que así que les ha robado a los hombres su corazón. Ahorita que decías de sanar a papás desde corazón, ¿no? Totalmente. Dice, hoy los hombres estamos luchando por podernos abrir a cosas como la ternura, como la sensibilidad, que antes no nos estaba permitido, ¿no? Por linaje, no nos estaba permitido. ¿No? Ya estaba Y, implantado. y, no, y Ujú, esta cuestión de los hombres no pueden llorar, los hombres no pueden sentir, no pueden expresar su emotividad. Y volviendo a este asunto de sanar desde el corazón lo ujú. masculino, él decía, ¿sabes a dónde van o en qué se convierten todas las lágrimas no lloradas por los hombres? Porque los hombres no pueden llorar, se supone, ¿no? Si me dice, Ah, ¿sabes a dónde van? A infartos cardíacos y a presión arterial alta. Por eso son s- enfermedades tan comunes en los hombres, ¿no? Entonces, los hombres también tienen esto que sanar, ¿no? De decir, bueno, mi papá no fue cariñoso conmigo porque no estaba ujú. permitido, pero ahora yo puedo cambiar, ¿no? Chele, vamos a escuchar algo de música, ¿te parece bien? Claro que sí, claro que sí. Vamos a Adelante. escuchar una canción que se llama Mi viejo, en la voz del Hermoso. Charro de México de Vicente Fernández. Y ahorita regresamos. Estoy de regreso, soy Claudia Sunsolo Rivera. Estoy platicando sobre sanar el linaje y la energía de papá desde el corazón con Araceli Valdés. Ella es creadora del Instituto Sanarte. Ella es facilitadora de barras de Access, coach de transformación, guardiana del rito del útero. Y estábamos hablando de por qué es importante sanar la energía del papá y del linaje masculino en el caso de los caballeros. Y al empezar el programa, Chelly, tú comentabas que la relación de papá tiene mucho que ver con los límites. La vez pasada platicábamos que mamá tiene mucho que ver con el poder generar abundancia, ¿no? Ujú. Y ahora hablas de que papá tiene vinculación con los límites. ¿Nos platicas de esto? Sí, claro que sí. Esa es la parte importante, el cómo a través de papá yo también puedo mantener la estructura, mantener la fuerza y sostener esa abundancia, ¿no? Hay mujeres que son, u hombres, muy exitosos en la vida, pero que no tienen esa facilidad como para detener, como para generar más abundancia, ¿no? O sea, la generan, pero no la sostienen. Y eso Ujú. tiene que ver mucho también con la parte de papá. Y esto, bueno, es tan importante esta parte de los límites, ¿no? El cómo, como autoridad y el cómo a través de ese trato, desde el amor incondicional y desde el amor consciente, un padre necesita proveer al hijo definitivamente de estructura, porque cuando un hijo crece sin estructura, precisamente va por la vida así como, pues como un pollito ciego, ¿no? Caminando, caminando, pero no sabe hacia dónde. Puede tener libertad,
pero no puede, no define realmente su vida desde un parámetro normal, ¿no? Y bueno, identificábamos que hay algunos tipos de padre que es importante que cada uno de nosotros empecemos no desde el juicio, pero sí como desde esa parte consciente, porque eso nos va a ayudar a entender por qué papá era tan rígido, por qué tenía demasiados, por qué nos ponía demasiados límites, o por qué papá no estuvo y por él no tuve quien me guiara o me estructurara, ¿no? Entonces, el papá podemos tenerlo como un padre desaprobador, podemos tener un padre con enfermedad mental, con una o varias adicciones, el padre abusador, el padre en el que no se puede confiar, ¿verdad? Que es el que no cumple sus promesas, y pues el padre ausente. El padre ausente ya sea física o emocionalmente. En base a estos tipos de padres podemos encontrar también que pues vamos a desarrollar ciertas heridas. También me gusta hacer mención que como almas, nosotros de alguna manera venimos a trabajar ciertas lecciones. Entonces, yo, a lo mejor no es una verdad absoluta, pero a mí me gusta aceptarla porque siento que desde ahí yo puedo empezar a dejar de resistirme tanto a la figura de papá, ¿no? Cuando digo, ok, yo lo escogí, yo necesitaba este tipo de papá para trabajar esto en esta tierra, ¿no? Entonces Sí, somos almas aprendiendo una lección sí, y es creo que sí lo importante. hemos comentado antes en este espacio, que cuando nuestro espíritu, nuestras almas, que no es lo mismo espíritu que alma, pero bueno, ahorita vamos a dejarlo así, decide reencarnar, decide encarnar y venir a este planeta Tierra, que es un planeta de aprendizaje, elige desde antes aquellas lecciones de vida que van a servir para que su alma evolucione. Y elegimos a papá y a mamá, y elegimos al papá lindo, y elegimos, aunque usted no lo crea, al papá que no es tan lindo, pero es el maestro que necesitamos. Así es, así es. Esa es una palabra que me encanta también utilizar, ¿no? El cómo son nuestros maestros, el cómo a través de ellos y cómo de honrarlos en ese camino que ellos ya tuvieron muy previo a nosotros, pues han tenido su propia historia, ¿no? Y que hoy, pues no es casualidad la familia que tenemos, porque es parte de esas lecciones que venimos a aprender. Entonces, comprenderlas nos va a ayudar a sanar la relación con papá, ¿no? Y precisamente a guiarnos, a hacerte cargo, tú como adulto hoy, en este camino de la transformación, ¿no? Y pues bueno, ahí también son muy importantes lo que son las heridas del alma, que yo creo que no hay una persona en este mundo, a menos que sea salido de un cuento de Disney, que no pueda vivenciar, ¿no? Algunas heridas del alma, porque son Claro, precisamente la que nos hace darle cierto sentido a nuestra vida y tomar de ella lo que pues nos corresponde también, ¿no? claro. No, todos tenemos heridas, algunos los manejan mejor, otros los manejan peor, pero todos tenemos algo que sanar, todos, no hay quien se salve. Podemos No. hablar, no sé si sea así, si no tú me dices. Podemos Ajá, hablar de estos diferentes tipos de papás, qué heridas del alma generan. ajá, claro que sí. Bueno, aquí nada más para hacer mención que las heridas del alma, pues básicamente son cinco. Entonces, por ejemplo, un padre que rechaza genera un hijo huidizo. Un padre que abandona Ajá, genera un hijo dependiente. ok, Un padre que humilla genera un hijo masoquista. Un ok, padre que traiciona genera un hijo controlador. Y un padre que ha sido injusto genera, por ejemplo, pues un hijo rígido, ¿no? Entonces,
por eso es tan importante que identifiquemos el tipo de papá, porque eso nos va a ayudar a conocernos a nosotros mismos, de que también de alguna manera nosotros hemos ido por la vida con ciertas máscaras que no son malas porque nos han ayudado en algún momento de la experiencia de vida, nos ha ayudado a evitar el dolor, pero que llega un momento en el que ya no es funcional seguirlas llevando, ¿no? Entonces es cuando viene el trabajo de la sanación de cada herida, ¿no? Que cada persona descubra cómo, independiente del papá que haya tenido, ¿sí? Y de la herida que haya desarrollado a través de esa relación, pueda definitivamente empezar a sanar, ¿no? Con ciertas prácticas, y que también reconozca que no nada más nos heredó lo malo, papá, ¿no? Que también nos heredó lo bueno, porque a lo mejor, por decir, una persona dentro de cada herida y también hay cualidades, hay capacidades que cuando tú descubres, reconoces y sanas tu herida, te das la oportunidad de darle como el mejor potencial a tu herida, pero desde una conciencia, desde una sanación, ¿no? Por ejemplo, si tuviste un padre ausente, que es como muy común, ¿no? El padre ausente físicamente, el padre que, como bien mencionabas, en algún momento no pudo, no quiso. Entonces, ¿qué sucede como mujeres especialmente? Pues genera hijas necesitadas de pareja, que es lo que ya mencionábamos, ¿no? Con un miedo terrible a que si ya tuvo una vivencia de abandono, vuelva a vivenciar el abandono. Entonces suelen apegarse a relaciones, de alguna manera, como la palabra moderna de hoy, que es tóxico, ¿verdad? Relaciones tóxicas. Y pues a su vez, un hombre que se relaciona con una mujer desde esta herida de abandono, definitivamente va a ser muy asfixiante. ¿Y qué sucede? Que efectivamente se va a validar la idea de que los hombres abandonan, ¿no? El padre, por ejemplo, emocionalmente ausente, ¿no? Hay papás que están en casa, que sí están presentes familiarmente, físicamente, pero que no cuentas con él, o sea, que no has tenido esa oportunidad de que papá te escuche, te abrace, No te se dé su involucra. tiempo, no se involucra, ¿no? Es ahí donde es muy paradójico, porque es lo que te decía, pueden haber mujeres muy exitosas en diversas áreas, pero en la vida de pareja generan relaciones muy desastrosas, ¿no? Porque pues estamos viniendo de un papá pues egocéntrico de alguna manera, que solamente busca lo que él necesita y que se le dificulta ver las necesidades emocionales del otro. Pero esto no es así como gratuito, ya lo mencionabas también. ¿Qué sucede cuando al padre, al hombre no se le enseñó o no se le permitió ser sensible, ser vulnerable? Entonces, él no puede ver por las necesidades emocionales de los demás. No Claro. tiene conciencia de que su esposa, de que sus hijos necesitan de él, ¿no? Entonces, pues esto definitivamente vamos a estar generando personalidades disfuncionales, ¿no? Donde no somos felices, donde no aprendemos a amarnos a nosotros mismos, a elegir hombres que precisamente no sepan amar. ¿Por qué? ¿Verdad? Y que puedan amarse también a sí mismos, ¿no? La hija, cuando tiene una relación, por ejemplo, cargada de resentimiento, cuando creemos, ya decíamos, si papá es mi primer amor y por culpa de mamá yo lo perdí, ahí también se genera como mucho resentimiento, ¿no? Como que mamá no me permitió tener esa relación con papá, ¿no? Y bueno, viene también lo que es ¿qué pasa con un hombre controlador? Con un papá controlador. Generalmente las mujeres van a ser mujeres con mucho miedo a soltarse, a tomar la responsabilidad de su vida. Son mujeres como muy sumisas, obedientes, que siempre van a ser como niñas pequeñas, como que no se permiten darle paso a esa mujer. Por lo tanto, pues van a generar hombres con esta característica. Es ahí donde decimos que buscamos a papá, no es tanto como que sea de manera consciente,
Pero como tú eres una persona sumisa que necesita que alguien te esté controlando tu vida, entonces vas a generar hombres machistas, hombres controladores. Entonces Y tenemos que trabajar mucho. Ajá. un papá sobreprotector es también un poco controlador. Totalmente, ¿no? O sea, sí, sí puede ser, es el que también llamamos como el súper amigo también complaciente, ¿no? Ese papá que no permite que a la niña se le toque, ¿no? O o no se le dé lo que ella merece, ¿no? Aquí es bien importante, Clau, precisamente Te protejo, trabajar. pero te tengo aquí. Te tengo Y me aquí, quito. exactamente. Entonces, Ajá. ¿cuántas veces hay parejas que, pues precisamente, ¿no? La hija no suelta al papá, ¿no? Primero incluso le pide opinión a papá, ¿por qué? O sea, porque sabe que él tiene la respuesta correcta. Y entonces delega en segundo lugar, imagínate el impacto de una pareja en este rol, ¿no? Donde la mujer no lo toma en cuenta porque primero es su papá, ¿no? Entonces, aquí la mujer pues debe empezar a trabajar en generar parejas sin falsas expectativas, empezar a romper ese rol de niñas sumisas, empezar a ser personas adultas y tomar solamente de la figura paterna lo que necesitábamos. Y ahí es donde es muy efectivo hacer un corte de lazo energético y ese desprendimiento que no todas queremos hacer, o no todos, porque dices, no, ¿cómo me estás diciendo si mi papá es el mejor del mundo? Ajá, y yo no lo quiero soltar ni me quiero desprender porque gracias a él yo soy esto, o gracias a él yo tengo esto, pero eso le está impidiendo de manera inconsciente que ella tenga una propia vida y que pueda ser una adulta, una mujer que pueda llevar a cabo una exitosa vida de pareja. Es que no entendemos bien el término de soltar. Soltar no es Ajá, dejar de querer, así soltar no es. es dejar de honrar, soltar no es ya no voy a tener esta relación, soltar no es me voy a despreocupar ya de él y que le vaya como le vaya. Soltar es sanar, soltar es soltar la codependencia, soltar es terminar con ese lazo, pero que no, que es nocivo. Soltar es liberar, ¿no? Así es. O sea, te quiero, pero tengo que comprender que no dependo de ti. Te quiero, pero tengo que comprender que tú eres tú, que yo soy yo. Te quiero, pero tengo que comprender que mis necesidades son otras. Te quiero, pero tengo que comprender que no tengo que ser como tú y que puedo romper con los patrones, ¿no? Hombres y Así mujeres. es. Hombres y O sea, el mujeres. hombre también le puede decir, papá te quiero, papá te admiro, pero yo no Ujú. tomo lo bueno de ti, aprendo lo bueno de ti, pero no tengo que seguir tus pasos. Yo puedo hacerlo diferente a mi manera. Te honro y tomo lo bueno, pero no tengo que hacerlo como tú. Exactamente. Y ese es el trabajo maravilloso que se crea, porque no se trata, si te fijas, los vamos llevando poco a poco, porque no se trata como de, vuelvo a la palabra clave, juzgar, sino más bien como entender y a la vez romper para mí lo que no me funciona, romper esos patrones, esas lealtades. ¿Cuántas veces, por ejemplo, ha habido hombres que como niños sufrieron mucho con un papá, por ejemplo, violento, ¿sí? Con un papá controlador? Sin embargo, cuando crece, como ya trae instalado de alguna manera ese chip, ese introyecto, ¿qué Es sucede, no? aprendizaje. Ajá. Que empieza a decir, bueno, ahora entiendo a papá porque gracias a eso soy este hombre. Entonces quiere decir que funciona la fórmula y la vuelve a replicar en su familia, ¿no? Sí, es muy común, ¿no? Hijos de hombres golpeadores terminan siendo golpeadores también, ¿no? ¿Sí? Niños golpeados muy comúnmente terminan siendo papás golpeados y eso Y, es terrible. y lo Y que hay es que terrible es sanarlo. desde esa inconsciencia, que creemos que está fundamentado, ¿no? Que es válido, porque así me educó papá. Entonces, cuando ya nosotros tomamos el rol de adulto, empezamos a verlo de otra manera y no sabemos distinguir lo que no me pertenece.
el que yo merezco una vida diferente, y eso no significa que yo reniegue o me avergüence de la familia que tuve, voy a estar ahí, pero también papá y mamá deben de aprender a soltar, ¿no? Darle al hijo ese permiso de decir, es tu vida, adelante, porque hoy por hoy estamos teniendo, ahorita que hablabas de la sobreprotección, ¿no? ¿Cuánto daño hace? O sea, genera la misma efecto de una herida, la sobreprotección que el abandono. Claro. Ajá, porque cuando tú sobreproteges a un hijo tanto, ¿qué mensaje le estás dando? Que no es suficiente por sí mismo, que él no puede decidir por cuenta propia, entonces todo el tiempo necesita que le resuelvas. De tal manera que a veces hay adolescentes de 40 años, ¿verdad? 30 y tantos, viviendo todavía bajo la autoridad de papá. Sí. O de Y hay mamá. que sanarlo y hay que sanarlo desde todo el linaje, porque papá está repitiendo lo que el abuelo y el abuelo lo que el bisabuelo y el bisabuelo lo que el tatarabuelo y yo, hombre de hoy, puedo decidir que lo voy a hacer diferente, ¿no? Araceli, se nos ha acabado el tiempo. Dame por favor tus datos de contacto. Claro que sí. Mira, tenemos una página en las redes, en el Facebook, que se llama Sanarte, tu espacio de sanación. También tenemos una página de tanatología y también Araceli Coach, ¿no? Ahí desde las redes, también en Instagram está Araceli Coach, nos pueden seguir. Y en esta página de Sanarte, tu espacio de sanación, estamos publicando regularmente pues, los talleres, los círculos que hacemos tanto en línea como en presencial, como ahorita, por ejemplo, tenemos en junio. Nosotros estamos radicando en Dolores Hidalgo, Guanajuato, cuna de la independencia nacional. Y aquí se va a llevar a cabo un retiro. Va a estar padrísimo porque es un retiro donde precisamente vamos a integrar, ¿no? El cómo las personas, desde el amor, desde la conciencia, desde el perdón, desde la gratitud, puedan tomar lo que necesitan tomar de papá, porque es súper importante. No podemos tener ¿cómo puede un hijo crear una masculinidad sana si no ha tenido ese patrón, ¿no? O una hija generar relaciones sanas si también le ha faltado lo masculino. Entonces, ese es un trabajo muy padre que se va integrando poco a poco. Vamos a tener medicinas, también manejamos medicinas, por ejemplo, como el cambó, el rapé, y el cacao, ¿no? Que son muy poderosas para llevarnos a esa introspección. El temazcal también, que también es otra medicina como alternativa. Pero hoy por hoy en día estamos trabajando cada semana con talleres, en este caso sanando a mamá nos toca próximamente y también sanando a papá. Perfecto. Y precisamente con estas fechas próximas, que yo siento, claro, que es tan importante celebrar tanto a papá como a mamá. De verdad, yo los invito a que estamos próximos a celebrar a papá, le demos su lugar, le demos ese espacio en nuestro corazón, porque definitivamente, ¿no? Papá nos está necesitando, papá está ahí para nosotros, solamente que nosotros nos hemos a veces enfrascado tanto en no ver lo que sí nos ha dado, que preferimos estar estancados con lo que no nos dio. Entonces, hay que tomar a papá, creo que eso nos va a ayudar mucho. Además, nuestros hijos van a estar viendo ese reflejo de cómo es mi papá como hijo, ¿no? Y eso nos va a ayudar también mucho a hacer generación, a ir integrando generaciones mucho más sanas y más conscientes. Perfecto, de acuerdo contigo, también hay que festejar en grande a papá, también se lo merecen, también lo desean en el fondo, aunque parezca que no, también todos queremos ser reconocidos y honrados. Entonces, un abrazo muy grande a todos los papás. Araceli, espero que no sea la última vez, ahí te estaré buscando más adelante en el futuro con los muchos Claro temas que que sí, das. claro. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Gracias a todos ustedes por haber estado conmigo el día de hoy. Los espero la siguiente semana. Ya saben que si es miércoles en la noche, los invito a que se queden a escuchar a mi compañera Lluvia Tahuilán en el programa Creer es Crear
Si es viernes en la mañana, quédense en Conéctate con mi madrina Laura Hidalgo. Felicidades, beso grande a todos los papás. Los voy a dejar con una canción dedicada a los papás que se llama Quizás, con Enrique Iglesias. Soy Claudia Súzaro Rivera y me despido deseando que todos los seres, desde donde sea que estén, todos los seres donde sea que estén, sean libres y felices.